En este video veremos las diferentes mediciones que nos da en el transistor. En este caso tenemos de base emisor. En este caso nos está botando 0 voltios porque estamos viendo el cable. En reverso también nos daría lo mismo porque estamos viendo el cable. En base colector tenemos que en base colector estaríamos midiendo el diodo. Y en reverso nos daría OL porque estaríamos midiendo el diodo inversamente. Para colector emisor no podríamos hacer la medición porque los diodos estaríamos midiendo en reversa y por ende nos da un voltaje de OL. Y para la medición de colector emisor, teniendo negativo en colector y positivo en emisor, vendríamos por el cable y estaríamos midiendo como si fuera base colector. Por ende nos daría un voltaje teóricamente de 0.45 entre 0.90. En el tarea número 2, cortocircuito, colector emisor, transistor NPN. Tenemos en base emisor, eh, teniendo en cuenta que tenemos un puente entre colector emisor, vamos a medir base emisor y nos da un resultado de 0.523 voltios. ¿Por qué? Porque estaríamos midiendo el diodo y también está dentro del rango de un valor teórico. Y en reverso vías nos está dando OL porque no estaríamos concretando la medición. En base colector, de base colector, estaríamos haciendo la medición del diodo, el cual nos da 0.524, y la posición de reversa no podríamos medir porque el diodo está volteado. El colector emisor, el cable positivo en colector y el cable negativo en emisor, nos da un voltaje de 0 porque estaríamos midiendo el cable. Y lo mismo nos sería en el cable negativo en C y cable positivo en emisor, estaríamos midiendo el cable. El funcionamiento del transistor, tarea número 4. En este circuito tenemos la presencia de un resistor y de un foquito. Eh, con el switch conmutado, la lámpara encendida, hacemos la medición de base colector, de base hacia colector, el cual teóricamente, como lo vimos anteriormente, debe darnos entre 0.45 a 0.90. En este caso nos está dando 0.694, el cual está bien. Y en este caso la medición de colector emisor, nos tiene que dar un voltaje casi nulo porque la presencia de los diodos hace que no podamos realizar una medición correcta. Eh, con la lámpara apagada, con el switch abierto, estamos la medición de base colector, de base a colector, nos da un voltaje de 0 voltios porque no tenemos corriente y estamos midiendo el diodo. De colector a emisor nos da un voltaje de OL, el cual está en lo correcto. Cortocircuito base emisor, tenemos un puente entre base y emisor y vamos a hacer la medición de base colector. De base a colector nos da un voltaje de
11.94, porque teóricamente estaríamos midiendo fuente, solo que teniendo el cable positivo del multímetro en la parte negativa, que sería base, y, la parte negativa en el lado positivo, que sería colector. Por eso tenemos el valor de menos 11.94 voltios. En la medición de colector emisor sería lo mismo, solo que tendríamos en colector el cable positivo, que vendría a ser el cable positivo en colector, y el cable negativo en base. El cable negativo en emisor, mejor dicho, pero lo cual también vendría a ser base, porque el colector y emisor están conectados por un puente, en cual si medimos en cualquiera de los dos sería lo mismo. En este caso colector emisor o colector base, y nos da un voltaje de 11.74 voltios, 94 voltios. Eh, con el circuito apagado, con el switch abierto entre base colector, teniendo en cuenta que tenemos un puente entre base emisor, nos da un voltaje de 0 voltios entre base y colector. Porque estamos midiendo el diodo, y como no tenemos una fuente de 12 voltios, porque el circuito está abierto, nos da un voltaje de 0. Entre colector emisor, teniendo en cuenta que hay un puente entre base emisor, estaríamos viendo nuevamente el cable y nos da 0.0 voltios. Y por último tenemos un puente entre emisor y colector, con el circuito encendido, con el switch cerrado, y vamos a medir base colector. Hacemos la medición de base colector. Ah, la medición de base colector nos tiene que dar un valor teóricamente dentro del rango de 0.45 a 0.90, el cual estamos en lo correcto. Entre colector emisor, colector y emisor nos da un voltaje de 0 voltios. ¿Por qué? Porque estamos viendo el cable y estamos en lo correcto. Y con el circuito apagado, con el switch abierto, medimos base colector, nos da el voltaje estamos la medición, estaríamos midiendo el diodo, pero como está apagado nos da un voltaje de 0 voltios. Y en colector emisor nos da un voltaje de 0 voltios, porque seguiríamos midiendo el cable. Eso sería todo.